hola Cristian, hola a todos. Bueno, ¿teníamos algo para hoy pendiente? No, ¿cierto o sí? No, listo, gracias, Héctor. De los que están mañana también quería darles un aviso parroquial. Esto, ya abrieron el curso, entonces no sé si ya les habrá llegado la invitación o el link de los de Urbano 2 y Rural 2. Bueno, para que sepan ahí que ya está, ya hoy lo crearon, porque a mí ya me crearon la asignatura en mi perfil. Entonces, para que revisen. Sí, profe, ya llegó. Ah, bueno, súper. Sí, tenemos los de 6 a 8 y de 8 a 10. Ajá, exacto. Listo. Bueno. Bueno, chicos, entonces en la clase pasada, para los que llegaron, Profe, señor. la de mañana nos debe llegar a todos porque a mí no me ha llegado. No, O es algún grupo especial. no, Mufi. Digamos lo que es Didier, Héctor, Jorge, nadie más, solamente Ah, ok. ellos, ¿listo? Por lo que ellos Perfecto, ok. ya van, Está mejor más dicho. avanzado. Sí, exacto. Ok, gracias. Bueno, entonces en la clase pasada nosotros estábamos hablando con respecto al tema del suelo, ¿cierto? Entonces decíamos que el suelo era bastante importante aprender a conocer, saberlo, ¿cierto? Porque en avalúos rurales, pues el valor, ¿cierto? Va más que todo en el valor de la tierra, del uso de la tierra, ¿cierto? Si es alta para cultivar, ¿cierto? Si puedo tener ganado, ¿sí? Entonces estábamos mirando unos conceptos, ¿cierto? Sobre el tema de suelos. Entonces, pues vamos a seguir como con este temita, ¿cierto? Como para profundizar bien lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que fue como muy, muy por encima. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente vamos a hablar de la edafología, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es la edafología? ¿Han escuchado hablar de ese concepto o lo manejan? Pregunto. Por mi parte, no, profe. No, señora. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, básicamente, la edafología es esa ciencia, ¿cierto?, que estudia el suelo, ¿cierto?, en relación, pues, con los seres vivos, especialmente con las plantas, ¿cierto?, analizando las propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, así como la capacidad de poder sostener, ¿cierto?, la producción agropecuaria, ¿cierto? La producción forestal. Entonces, el suelo no es un elemento homogéneo ni inerte, sino que es un recurso, ¿cierto? Natural, dinámico, que está limitado y que no es renovable, ¿cierto? Cuya calidad y comportamiento pues condicionan directamente el uso del territorio rural, ¿cierto? Un poquito torcido. Bueno, entonces, en el contexto de los avalúos rurales, pues la edafología adquiere una importancia fundamental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor de un predio rural depende en gran medida de la calidad del suelo, ¿cierto? Y su fertilidad natural, su profundidad efectiva, su drenaje, su pendiente, su textura, la estructura, la capacidad de uso, ¿cierto? Entonces, estos factores determinan el potencial productivo del terreno. También me va a determinar los costos de manejo, las limitaciones técnicas, las restricciones ambientales, ¿cierto? Elementos pues que inciden directamente sobre la formación del valor comercial de un inmueble rural, ¿cierto? Entonces, básicamente ese conocimiento pues edafológico
permite, ¿cierto?, al evaluador rural diferenciar objetivamente predios aparentemente similares, permite identificar ventajas y desventajas comparativas y, lo más importante, sustentar de manera técnica los valores del valor, ¿cierto? Y poder emitir un juicio profesional que sea coherente con la realidad productiva y económica del suelo. Entonces, de esta manera, la edafología se convierte pues en una herramienta esencial para garantizar avalúos rurales de manera técnica, objetiva, confiables, alineados con los principios de uso sostenible del suelo, ¿cierto?, con respecto a las normas agrarias y la norma vigente ambiental, ¿cierto? Pero antes de pasar a hablar a grosso modo sobre la edafología, entonces es conveniente hacer un pequeño repaso a qué significa el suelo, ¿cierto? Entonces podemos definirlo, o quién me lo define, de lo que hablamos en la clase pasada, los que estuvieron. No, nadie es, bueno, están muy callados. Bueno, entonces una definición amplia del suelo sería como aquella capa superficial, ¿cierto?, de la corteza terrestre, donde tras una sucesión de fenómenos naturales se produce pues una parte esencial, ¿cierto?, del sistema ecológico del planeta, puesto que en el suelo vive un gran fragmento, ¿cierto?, de toda la vida en la Tierra. Entonces, la edafología, por lo tanto, ¿cierto?, es esa rama de la ciencia, pues que estudia la naturaleza, la composición del suelo, la relación con las plantas, el entorno que lo rodea, ¿cierto? Entonces, dentro de la edafología, pues podemos encontrar diferentes ramas teóricas, ¿cierto?, y aplicadas que se vinculan, pues, tanto como con la química, física y la biología del suelo, ¿cierto? ¿Por qué es importante la edafología del suelo? Pues como ya hemos hablado anteriormente, básicamente es esa ciencia que se carga de estudiar el suelo, ¿cierto? Entonces, ella trata pues esa composición, esa relación, ¿cierto?, con ese ecosistema que lo rodea, y pues esto lleva a que gran parte de los estudios realizados en edafología se base en poder determinar qué calidad tiene el suelo para poder realizar actividades, ¿cierto?, como la construcción o como la siembra, ¿cierto? Entonces, cuando nos vemos de manera inmersa en la edafología, debemos tener en cuenta, ¿cierto?, unos elementos que son, pues digamos que fundamentales ¿en qué? En el terreno. Esto no está claro. Bueno, entonces, dentro de esos elementos fundamentales tenemos la pendiente, ¿cierto?, el clima, ¿cierto?, la forma del terreno y la vegetación. Entonces, pendiente, pues ya sabemos que es el grado de inclinación que tiene una relieve y que es importante, ¿cierto?, determinar con precisión una pendiente para un correcto estudio, ¿cierto? Y normalmente se refiere a un medio de la ladera donde se encuentra pues el suelo. El clima, pues es importante, ¿cierto? Porque aquí sacamos todos los Profe, qué datos. pena, creo que no están pasando las diapositivas. Sí, es que esta no sé qué pasó. Bueno. Hubo una falla técnica. Hubo una falla técnica que no sé por qué no quedaron estas. Entonces decíamos que tenemos que tener en cuenta la pendiente, el clima, ¿cierto?
La forma y la vegetación. Listo, entonces decíamos que el clima, porque de aquí se sacan, ¿cierto? Todos los datos de las estaciones meteorológicas, ¿cierto? Ejemplo, de la precipitación, ¿cierto? Que cae pues en dicho territorio, ¿cierto? Ya sea de manera anual, ¿cierto? El encharcamiento, la inundaciones, la humedad, entonces por ende es importante el clima. La forma del terreno, ¿cierto? Básicamente acá se hace referencia al relieve, ¿cierto? Que le está dando esa forma al suelo, ¿cierto? Al lugar donde se está evaluando. Ah, bueno, otro importante que me faltó colocar acá. Así ya está, la vegetación. Entonces, básicamente, se debe de estudiar, ¿cierto? De manera correcta la vegetación para poder saber qué buen uso dar a la tierra, ¿cierto? Si es alta para cultivar de forma natural o artificial, ¿cierto? Entonces, con eso, pues hacemos referencia a los cultivos que son producidos por el hombre, ¿cierto? Entonces, podemos decir que dentro de los aspectos de la edafología también se estudian unas principales características del suelo, ¿cierto? Entonces, es decir, todo lo que tiene que ver con la morfología de este mismo, ¿cierto? Entonces, aquí se entra a estudiar el horizonte, el color, la textura, la porosidad y la actividad humana en él, ¿cierto? Que ya vamos a hablar sobre estos conceptos. Que estos son los que tenemos acá. Listo. Entonces, el estudio del suelo en el campo, ¿cierto? Entonces, básicamente, al ser el suelo ese cuerpo natural tridimensional, ¿cierto? Que es parte de un ecosistema, entonces ese estudio debe iniciarse en el campo, con las observaciones detalladas, ¿cierto? Observaciones precisas, tanto del suelo en su conjunto como el medio en el que se halla, ¿cierto? Desde un punto de vista tanto como cartográfica, ¿cierto? Atendiendo las aplicaciones agronómicas, ecológicas de medio ambiente, ¿cierto? La arquitectura del paisaje u otras. Entonces, esto deberán seleccionarse, estudiarse, ¿cierto? Esos suelos que son representativos de cada una de las unidades, ¿cierto? En lo mejor posible, ¿cierto? Poder hacer una subdivisión a un determinado, digamos, paisaje, de acuerdo pues ¿cierto? Con las características y hecho. Entonces, el perfil del suelo básicamente es un corte vertical, ¿cierto? Esto que vemos acá, un corte vertical. Es un corte vertical, ¿cierto? Del terreno, que permite estudiar que el conjunto, ¿cierto? Desde la superficie hasta el material orgánico, ¿cierto? Al poder observar un perfil, entonces se pueden distinguir varias capas a las que se les denomina horizontes, tal cual como lo ven acá en la imagen. Entonces aquí tenemos varios horizontes, ¿cierto? Entonces, dado a que su disposición suele ser horizontal, ¿cierto? O subhorizontal, entonces cada de una de ellas suele tener como esas características, como esas propiedades diferentes en un mismo suelo, ¿cierto? Entonces, de ahí es la importancia de identificarlos, ¿cierto? Para poder estudiarlos, para poder describir, para poder hacer como un muestreo, separándolos, ¿cierto? Entonces, la existencia de los horizontes fácilmente, digamos que no es un requisito imprescindible, pero con ello podemos determinar, ¿cierto?, cómo está compuesto este suelo, ¿cierto? Entonces aquí en la imagen, ¿qué podemos ver? Aquí pues nos está mostrando, ¿cierto?, el perfil del suelo, básicamente, ¿cierto? Con sus capas. Entonces ahí podemos empezar a ver que representa ese corte vertical del terreno, ¿cierto? Que nos permite observar la secuencia de horizontes formados por los procesos, ¿cierto? Entonces los horizontes son, o sea, son como las capas, ¿sí? Es decir, son como las capas, ¿cierto? Entonces aquí se revisan esos procesos pedogénicos, ¿cierto? Que se llama así, que es la formación del suelo. Entonces cada horizonte posee una propiedad
tanto física, química y biológica distinta, que son fundamentales para poder evaluar la capacidad productiva del suelo, ¿cierto? Y su incidencia en el valor de un predio rural, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en la primera, como en la primera, ¿cierto? Que tenemos, regáleme un segundito. Regáleme un momentico y ya le contesto a Cris. Cristian, Profesora, buenas noches y buenas noches, compañeros. hola Cristian. Ok, profe, tenía como una pregunta y era con este tema que de la edafología. Usted cuando empezó a hablar de ello, empecé como pues, a preguntarme, o sea, esta actividad, esta función, ¿qué tan directa o qué tan fundamental es para, digamos, para un evaluador inmobiliario? Dado que pues lo noto como si fuera una actividad que, si bien creo que es muy importante para poder tener un concepto muy profesional, muy técnico a la hora, digamos, de dar una evaluación a un predio rural, creo que de alguna manera siento que se nos sale un poquito de las manos el tema, ya que en la experiencia que yo tuve con
con estos PONCAS, me acuerdo que muchas veces se hacían pruebas de infiltración en los suelos del agua. Y pues eran unas actividades que eran un poquito complejas, que se requería de la apreciación de geólogos y no sé qué otras personas, ingenieros ambientales y todo esto. Y entonces quisiera saber si esto necesariamente debe incluirse, digamos, en estos tipos de avalúos. Bueno, Cristian, digamos que acá estoy manejando, ¿cierto? Unos conceptos básicos en la parte rural, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Pues porque obviamente tienen que ver con el suelo, ¿cierto? Tienen que ver con la fertilidad del suelo, ¿cierto? Obviamente, pues digamos que ustedes pueden pedir acompañamiento de un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Que pues es especialista en esta parte, o un ingeniero civil, pues que sea también experto en la parte de estudios de suelo, ¿cierto? Es importante, ¿por qué? Porque pues ustedes con estos conceptos prácticos y básicos van a entender, ¿cierto? Un informe técnico que usted solicite sobre un estudio de suelo, ¿cierto? Usted va a saber, digamos, a qué se está refiriendo cuando en el documento le diga a usted, le hable sobre el perfil, ¿cierto? Que tiene el terreno, ¿sí? Digamos que en el tema de los avalúos rurales, ¿cierto? No es solamente llegar y valorar la construcción que hay allí, ¿cierto? Porque se puede presentar construcción, terreno, el terreno tiene producción, ¿cierto? O puede ser apto para cultivo, ¿cierto? Entonces usted tiene que saber identificar cómo es un suelo que es apto y que tiene fertilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues obviamente así mismo va a variar. Un suelo fértil no es lo mismo que valorar un suelo infértil que tiene erosión, ¿cierto? O un suelo pues que está en una categoría 8, que está con una inclinación del 75%, ¿cierto? Que pues no me va a generar mucha productividad, ¿cierto? Entonces que digamos, por eso es tan importante estos conceptos básicos, porque pues en realidad no son muy profundos, ¿cierto? Sobre el tema de avalúos rurales, ¿sí? Porque pues digamos que lo vamos a ir viendo al transcurrir las clases, más que todo en la parte del informe. Entonces, en la parte de sus informes usted tiene que identificar, ¿cierto? Las zonas homogéneas, ¿cierto? Entonces, en ocasiones suele haber dos tipos de zona en un terreno, ¿cierto? Una plana y una con pendiente, ¿sí? Una con diferente condición de tierra y otra con otra condición diferente de tierra. Entonces, ese es el fin de esta clase, que incluso eso es una actividad que les pensaba dejar como taller sobre, pues, cómo no nos podemos ver sobre unas imágenes de terreno, de muestras de arena, para que ustedes las identificaran, ¿cierto? Como una tierra buena, no apta, ¿cierto? Entonces, pues por eso es importante estos conocimientos. Cristian, señor. Sí, profe. Eso que, o sea, quiere decir que entonces en el momento, en la práctica, en el momento en que uno vaya a hacer una avalúo a un predio rural, necesariamente debe incluir un concepto técnico de primero, pues un ingeniero ambiental. Y si va a ir más, digamos, más a lo profundo con respecto a los suelos, ya no sé si el ingeniero ambiental tenga dentro de su quehacer, digamos, la habilidad de poder determinar esos tipos de suelos, si son arcillosos, si son arenosos, si no son no sé qué otras cosas. Entonces, dentro de ese concepto, necesariamente para poder, digamos, uno hacer un concepto que sea muy profesional, necesariamente tiene que tener el concepto también de un ingeniero ambiental o un agrónomo para medir las fertilidades del suelo y todo esto, ¿cierto? O digamos que uno Exacto. como operador puede hacer, digamos, de una manera empírica una actividad de uno poder determinar las condiciones o los determinantes de esos suelos, si tiene agua, si no tiene agua, pues uno como empíricamente uno lo puede hacer o necesariamente se necesita eso, el acompañamiento de los profesionales. Sí, digamos que iniciando, pues obviamente
sería bueno, ¿cierto? El acompañamiento pues de una persona profesional en el tema, ¿cierto? Porque pues digamos que hay temas rurales pues que se nos pueden salir un poco de las manos, ¿cierto? Porque puede ser un avalúo en donde quieran, no haya cultivo, pero quieran hacer ese avalúo para saber cuánto pueden cobrar por el arrendamiento, ¿cierto? De ese terreno. Entonces es ahí cuando usted tiene que evaluar de manera técnica y detallada si esa tierra, ¿cierto? Es fértil, ¿cierto? ¿Qué profundidad efectiva tiene? ¿Cierto? A cuánta profundidad, digamos, hay un suelo rocoso, ¿cierto? Sí que, digamos, qué cultivo me sirve, ¿cierto? Para este tipo de suelos, ¿cierto? Entonces es allí cuando pues entra un ingeniero agrónomo que pues es experto en el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Claro, pues usted como evaluador, si usted tiene los conocimientos, ¿cierto? Necesarios para realizarlo, lo puede hacer. Si usted no los tiene, no puede emitir pues un juicio, ¿cierto? Porque pues obviamente no, no va a tener digamos, como esa formación, ¿cierto? Bueno, lo que yo les mencionaba, en la parte rural, es que es de verdad, es que el tema es demasiado amplio, ¿cierto? Porque aquí ustedes están evaluando extensiones grandes, donde lo que yo les decía en la clase pasada, puede pasar que una persona le diga a usted, este terreno tiene, no sé, 400 siembras de palma, em, de palma de cacao, algo así, ¿sí? Que se me ocurre. Entonces, ¿cómo hace usted para comprobar todo eso, ¿sí? Entonces, digamos que es allí cuando, ok, tengo que saber de manejo de drones, tengo que saber de sistemas de información geográfica, tengo que saber de agricultura, de la parte ambiental, ¿cierto? Entonces, digamos que rural es una parte demasiado extensa, que si ustedes quieren tomar cursos, claro, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero digamos que la parte rural bien compleja. ¿Por qué? Si hay entonces maquinaria, ¿sí? Si hay maquinaria, si hay semovientes, que son las vaquitas o caballos, ¿cierto? Y usted tiene que evaluar todo eso, pero resulta que usted no está certificado como evaluador, o sea, usted es evaluador, pero son 13 categorías, ¿cierto? Y solo tiene, no sé, de pronto 4 o 5, ¿cierto? ¿Cómo hace usted para evaluar el resto? Pues tiene que contratar a otra persona, ¿cierto? Para que haga ese avalúo, ¿cierto? De esos semovientes, ¿cierto? De esa maquinaria, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es importante contar con profesionales y tener, pues, digamos, buenos conocimientos de base, ¿sí? Pues a mí en realidad me parece demasiado importante el tema de suelo, porque yo le puedo enseñar a usted, bueno, esto se calcula de tal y tal manera, pero el momento en el que usted llegue allá o ustedes lleguen allá al terreno, les pidan un poco de cosas o llegue el ingeniero y no, es que la edafología y el horizonte no sé qué me da como que ustedes como, ¿sí me entienden? Entonces digamos que por ello pues, y más que las clases son virtuales, pues porque sería súper práctico ir, ¿cierto? A ver cómo es que en realidad es, cómo se hace. Pero entonces en esta clase, perdón, es que hay tanta bulla. En esta clase en este material, incluso en las diapositivas que hoy traje, hay una manera, ¿cierto? De hacerlo, digamos, en campo, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué? Como cogiendo la muestra, haciendo bolitas, ¿cierto? Que eso lo vamos a ir viendo con el transcurrir de las diapositivas, ¿sí? Entonces, me parece que es demasiado importante que ustedes sepan cómo identificar estos tipos de suelos, ¿sí? Porque, digamos, un suelo con erosión, pues, no va a servir. Un suelo que sea arenoso, arcilloso, ¿cierto? En la clase pasada, no sé si la vieron o no sé si, creo que no, la mayoría no estuvo. En la clase pasada hablábamos sobre los tipos de suelos, ¿cierto? Que habían suelos arenosos, arcillosos, orgánicos que se identificaban con un color, ¿cierto? Y ese color a mí me decía si era apto de pronto si era un suelo fértil, ¿cierto? Entonces digamos que de esa manera
podemos ir identificando, digamos que varios aspectos, ¿cierto? Cuando entremos a la parte de informes, ¿cierto? Entonces ahí ustedes se van a dar de cuenta de la importancia, ¿sí? Incluso el IGAC sacó, ¿cierto? La agrología del suelo, ¿cierto? Entonces es un requisito que sí o sí debemos tener en los informes, la agrología del suelo. Entonces va desde 1 hasta 8, ¿cierto? Entonces hay que clasificar el suelo que se está evaluando en la agrología. Muchas ocasiones suele tener 2 tipos de agrología porque como son terrenos de mayor extensión, entonces suelen tener 2 tipos de suelos, ¿sí? Entonces digamos que todas estas cositas que ustedes la ven como que, ay, pero la profesora no sé qué, son importantes, son necesarias, son, o sea, son de verdad elementales en el proceso formativo de ustedes, ¿sí? ¿Sí, Cristian? Pues porque la idea es que Sí, todos claro, estén. claro, profesora, claro. Claro que sí, le entiendo y por eso le decía ahorita que pues obviamente poder tener a la mano todo este tipo de información del suelo, que la calidad del agua, que esto, eso yo creo que aporta un valor grandísimo a una, a un informe técnico que uno pueda hacer. Me imagino, aquí como por ponerlo eh, imaginándolo, que un día un banco o una empresa así lo contrate a uno para hacer un tipo de informe como estos y pues uno llegará ya sin el conocimiento de saber, bueno, cómo es el suelo, si es fértil o no, si está bien de nutrientes o no, si es arcilloso, si es arenoso y todo esto, la calidad del agua y todo eso, pues me sorprendió que como evaluadores también tenemos que tener conocimiento no solamente de la parte comercial, sino también de la parte ambiental, de la parte agropecuaria y geológica del suelo y todo esto. Y pues claro que sí, profe, me parece excelente y muy bueno poder adquirir todos estos conocimientos. Ah, bueno, me deja más tranquila. Sí, Cristian, digamos que el tema de avalúos, o sea, yo siempre les he dicho a los que ya han estado conmigo que ustedes son multidisciplinarios, ¿cierto? Es más, evaluador no debería ser un técnico, sino debería ser un ingeniero evaluador, ¿sí? Porque es que ustedes tienen que tener conocimiento civil, penal, ¿cierto? Tienen que tener conocimientos de arquitectura, de ingeniería civil, de topografía, bueno, y entre otras que se me escapan. No es solamente el mercado inmobiliario, ¿cierto? Porque también juega un papel importante, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, este suelo tiene estas características, ahora vamos a mirar qué otros suelos tienen estas mismas características para yo poderlo comparar, ¿sí? Entonces, digamos que es eso. Por ejemplo, hay 13 categorías, ¿no? Entonces, dentro de esas 13 categorías, pues va en usted, ¿cierto? Como cada profesional, en qué se va a querer especializar, ¿sí? Si usted quiere ser evaluador de joyas, entonces se va a enfocar de intangibles, ¿cierto? De medio ambiente, ¿cierto? De obras de arte, ¿cierto? Entonces, como ven, es demasiado amplio poder decir, ok, sí, porque hay instituciones que dan todas las categorías, ¿sí? Pero, y bueno, y yo salgo y ¿cómo hago para evaluar una obra de arte? ¿Cómo hago para darle valor a una vida? Se murió un niño, tiene que hacer un levantamiento, un avalúo de cuánto vale la vida de ese niño. No es lo mismo un niño rico que un niño pobre, ¿sí ve? Entonces, digamos que es bien, bien amplio el tema de... Es una profesión muy bonita, pero pues usted se tiene que centrar en qué quiere meterse específicamente. Ok, yo quiero ser de la parte rural, ¿sí? O quiero ser, me voy a inclinar más por la parte urbana, ¿sí? Entonces, pues porque o sea, todos los días cambia la norma, todos los días salen resoluciones, todos los días hay modificaciones de decretos. Si lo contratan a usted para hacer un avalúo, ¿cierto? Para un banco, lo que tú decías, en un avalúo rural, ¿cierto? Tiene que ser muy bien sustentado y que ahorita están exigiendo más las normas internacionales. Entonces, ¿cómo las voy a implementar? Entonces, son todas esas cosas. Es que es bien, bien extenso. Incluso, no sé si ustedes quieran, tengo un libro
sobre la edafología del suelo, habla también sobre los estudios, la granulometría, pues se lo pueden leer, solo tiene como que, creo que son 300 páginas, algo así, pues ahí como para que lo tengan a la mano, ¿no? Entonces cuando hagan el informe pueden referenciar según el libro, Santiago, señor. Profe, ¿tú nos podrías compartir ese libro al finalizar la clase en el Moodle? En el Moodle, no, sino en el Classroom. Listo, sí, de una. Gracias, Incluso les tengo pendiente un libro ambiental y sí, un señora. libro de este, listo. Entonces yo los dos los comparto, pero no los vayan a subir más que todo el de ambiental, si no lo vayan a subir a las redes, porque ese sí costó. Bueno, Listo, profe. listo, chicos. Entonces, retomando, estábamos hablando sobre el horizonte, ¿cierto? Entonces el horizonte hace referencia a las capas, ¿cierto? ¿De qué? Del suelo, ¿correcto? Entonces, tenemos acá, estábamos haciendo el análisis, ¿cierto? Como de esta primera, de estas capas. Entonces decíamos que cada horizonte, ¿cierto? Pues va a poseer unas características o unas propiedades diferentes, físicas, químicas y biológicas, pues que todo esto lo va a dar, digamos, como un laboratorio, un estudio, ¿cierto? Que se haga pues ya en un laboratorio. Pues que básicamente son como para fundamentar, ¿cierto? La capacidad productiva de ese suelo, ¿cierto? Y su incidencia en el valor rural, estábamos diciendo. Entonces decíamos que en el horizonte que vemos acá, el mouse se quedó sin pilas. En el primer horizonte que vemos, ¿cierto? Es el horizonte cero, básicamente hace referencia como a la subrasante, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos nos dan acá, puede ser, ¿cierto? Que tenga una profundidad aproximada, ¿cierto? Entonces ahí no sé si alcancen a ver que tienen como unas hojitas, ¿cierto? Que eso se hace nombrar como una hojarrasca, ¿cierto? Mantillo o hojarrasca. Entonces, digamos que esta parte, pues, usualmente está compuesta por restos de vegetales, ¿cierto? Que se encuentran, pues, en distintos estados de descomposición, ¿cierto? Tienen como una alta actividad biológica, ¿cierto? En cuanto a hongos, bacterias, ¿cierto? Y fauna edáfica, ¿sí? Entonces, podemos notar que no es un suelo mineral, sino una capa, ¿cierto? Superficial que tiene, pero actúa como una protección contra la erosión, ¿cierto? Entonces, esta capa regula la temperatura, ¿cierto? Y conserva esa humedad que debe de tener el suelo, ¿cierto? Entonces, ahí como vamos notando, vemos la importancia, ¿cierto? De la edafología. ¿Por qué? Porque digamos que aquí podemos observar la fuente primaria, ¿cierto? De materia orgánica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pues de que este suelo, ¿cierto? Puede ser fértil, ¿cierto? Incluso, si uno saca una muestra, ¿cierto? Tienen que salir gusanos de ese suelo, ¿sí? Porque si no salen gusanos, no es tan fértil, ¿sí? Si salen gusanitos, según la literatura dice que tienen que salir 8 gusanos en una muestra para considerarse que es un suelo bueno o apto, ¿cierto? Hasta 4 gusanos. Si hay ausencia de gusanos, pues se considera que no es como tan bueno, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, si lo vemos ya en la parte evaluatoria, ¿cierto? Podemos decir que indica, ¿cierto? Que estamos haciendo un buen manejo del suelo, estamos observando esa cobertura vegetal que hay, ¿cierto? Estamos mirando la fertilidad, ¿cierto? Y la importancia, ¿cierto? Que radica este horizonte en los demás, ¿cierto? Ya en el horizonte que vemos acá del A, entonces aquí vemos pues, que es un poco más profundo, ¿cierto? Es una capa más ancha, ¿cierto? Tiene un color oscuro, ¿cierto? Que hablábamos en la clase pasada con respecto al color oscuro, y es como rico en humus, ¿cierto? Que en la clase pasada también definimos que era el humus, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de esa característica podemos decir que puede tener una mezcla de minerales, ¿cierto? Más una materia orgánica estabilizada, ¿cierto? Entonces recordemos que el proceso que se hace como en la
capa superficial, ¿cierto? Se va convirtiendo en ese humus, ¿cierto? Que nos indica una alta fertilidad, ¿cierto? Entonces, esta textura generalmente es favorable, ¿cierto? Aquí podemos también observar que tiene raíces, ¿cierto? Podemos observar que tiene raíces, unas raíces que son profundas, ¿cierto? Entonces, eso me indica también a mí que es un suelo, pues, favorable, ¿cierto? Tiene raíces finas y pues que tiene, pues, una muy buena capacidad, ¿cierto? Entonces vemos que es como el horizonte más productivo del suelo, ¿cierto? Que es esa capa de color más oscuro que se puede determinar, ¿cierto? Que tiene una buena aptitud agrológica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Porque pues es clave, ¿cierto? Para poder determinar la valoración, ¿cierto? En un suelo rural. Entonces, su espesor, su color, su estructura, pues influye, ¿cierto? Directamente en el valor del predio. Entonces, los suelos con un horizonte A, ¿cierto? Usualmente siempre los denominan así. Incluso hay un investigador, bueno, sí, un investigador, vamos a llamarlo así. Él propuso unas tablas, ¿cierto? En donde, digamos, un ejemplo, horizonte A sub W. Entonces uno va a la tablita y él te dice ahí toda la composición, pues, química, biológica que hay, ¿sí? Pero entonces digamos que esa tablita no está todavía adoptada, o sea, sí se hizo, ¿cómo les explico? O sea, internacionalmente, ¿cierto? Ha salido, pero entonces digamos que algunos no la han adoptado todavía, ¿sí? Esa es. Bueno, entonces estábamos diciendo que el suelo con horizonte A profundo, que es de color oscuro, pues quiere decir que está bien estructurado, ¿cierto? Entonces ese suelo pues va a tener un mayor valor en cuanto a su parte comercial, ¿cierto? Ya en el horizonte B, ¿cierto? Que es este de acá, el horizonte B, ¿cierto? Entonces en este horizonte B vemos que es como de un color más claro, ¿cierto? O como un color rojizo, ¿cierto? Que tiene como un más, digamos, como un más espesor, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir qué es lo que significa, a ver, de los que estuvieron en la clase pasada, ¿qué significa cuando el color es rojizo? Presencia de hierro, Y que es un suelo, ¿qué? ácido. Arcilloso, ¿sí? Que decíamos, ¿se acuerdan? Que el color entre rojizo así era un color, era un suelo arcilloso, ¿cierto? En donde hay lo que decía ahorita el compañero que contestó, óxido de hierro, ¿cierto? Y aluminio, ¿cierto? Que es como la composición de este suelo, ¿cierto? Donde también se acumulan materiales que son provenientes de la capa de horizonte A, ¿cierto? Entonces este tiene una estructura más compacta, hay unas raíces mucho más presentes, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir notando eso. Entonces esto nos indica que es un suelo como más evolucionado, ¿cierto? Que de pronto puede presentar algunas limitaciones físicas porque es muy compacto, ¿cierto? Y va a afectar de pronto el drenaje interno, ¿cierto? Y el desarrollo, bueno, el desarrollo profundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este suelo, pues, tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua, ¿cierto? Y hace como una resistencia a la sequía, ¿cierto? Entonces, ese horizonte B es muy denso o poco profundo, pero digamos que va a reducir un poco el valor del suelo, ¿cierto? Por el tema de las arcillas. Ahora, dentro de este horizonte C, ¿cierto? ¿Qué vemos? Vemos, ¿cierto? Una profundidad, un espesor que es menor que el de arriba, ¿cierto? Vemos que está compuesto, ¿sí? Por algunos fragmentos, ¿cierto? Fragmentos de rocas sedimentadas, que son estas bolitas que vemos acá, ¿cierto? Entonces vemos que de pronto está muy alterado, tiene una escasa actividad biológica, ¿cierto? Y esto pues baja la fertilidad.
Entonces acá no es un suelo propiamente dicho, sino como un material originario, ¿cierto? Entonces digamos que acá es donde, bueno, para la parte de la construcción, ¿cierto? Es positivo porque encontramos suelo firme, ¿cierto? Encontramos un material rocoso y más abajo debe de haber más firmeza. Entonces, digamos que esto es bueno por una parte para la cimentación, ¿cierto? En la parte constructiva, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, digamos que acá podemos decir que, bueno, que la edafología, ¿cierto? Nos define el tipo de suelo que se va a formar con el tiempo, ¿cierto? Que influye esa textura que es mineralogía, bueno, de minerales, ¿cierto? Drenaje y el drenaje del perfil, ¿cierto? Entonces ahí yo ya puedo empezar como a determinar como esas características, ¿cierto? Entonces digamos que se puede determinar, ¿cierto? Esa profundidad efectiva, esos horizontes, si es superficial, si es profundo, ¿cierto? Si me puede servir para un uso agrícola intensivo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí vamos empezando a revisar, ok, sí, tiene demasiada importancia, ¿cierto? Entonces, básicamente, este perfil, ¿cierto? Corresponde pues a un suelo con desarrollo moderado, ¿cierto? Con un horizonte A pues que está bien definido, con un horizonte B que hay presencia, ¿cierto? Hay material parental identificable, ¿cierto? Entonces, digamos que desde el punto de vista de este estudio de la edafología, podemos decir que es un suelo que es funcional, ¿cierto? Y que es un suelo productivo y que es apto, ¿cierto? Para unos cultivos y unas pasturas, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos decir que tiene un buen potencial productivo, ¿cierto? Sí, un buen potencial productivo y porque tiene, digamos que como ese drenaje, ¿cierto? Y como es adecuado, ¿cierto? Bueno, entonces dentro de los horizontes edáficos, ¿cierto? Podemos entender que ellos nos muestran la diversidad, ¿cierto? Morfológica del suelo para crear un sistema estricto, ¿cierto? Entonces, como pudimos observar, se designan, ¿cierto? Con letras mayúsculas y cada una de ellas pues indica un tipo genético, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, es decir, que podemos nombrar los horizontes en orgánicos, minerales, ¿cierto? Y otros donde encontramos las capas creadas por el material original, ¿cierto? Más o menos transformado, ¿cierto? Entonces, algunas de estas van a ir acompañadas de otras letras, ¿cierto? Para poder describir como esa característica más concreta pero que no se incluye a veces en ese listado, ¿cierto? Entonces, digamos que un ejemplo, si solicitamos un estudio más avanzado, ¿cierto? Pues siempre debemos ir a revisar qué significa cada una de las siglas para poder hacer un correcto y una correcta interpretación, ¿cierto? Con respecto a ese informe, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué son los horizontes genéticos? ¿Cierto? Básicamente es como la presencia de horizontes en el resultado de la evolución o génesis, que se le hace llamar, de un suelo a partir de un material originario, ¿cierto? En este caso podría ser rocas, ¿cierto? Entonces, de ahí es que se denominan los horizontes genéticos. Entonces, la formación de estos horizontes se debe a los diversos procesos, ¿cierto?, que pueden tener lugar dentro de un suelo, que también pues suelen ser distintos unos suelos de otros debido a que lo son o lo han sido, ¿cierto?, las condiciones del medio en el que ha habido como un emplazamiento el uno con el otro. Entonces, esto lo que hace es como explicar, ¿cierto? Esas distintas morfologías o esa, sí, como la transformación, ¿cierto? En los suelos en diferentes localizaciones, pues, del territorio, ¿cierto? Entonces, digamos que acá hacemos... ¿Dónde es que está? Pues es información. Ok, no está.
Pensé que estaba. Bueno, entonces, básicamente estos horizontes genéticos, ¿cierto? Son las capas del suelo que se forman como resultado o como esa evolución, ¿cierto? Entonces, a eso se le llama génesis, ¿cierto? A partir de ese material originario, ¿cierto? Roca madre o algunos sedimentos. Entonces, estos básicamente reflejan, ¿cierto? Ese proceso que ha actuado en el suelo con el pasar del tiempo, de los años, ¿cierto? Un ejemplo, como la meteorización, como el lavado o eluviación también se le llama, acumulación, que sería eliviación, actividad biológica o aportes de materia orgánica, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los procesos de formación, cierto? Entonces, básicamente la horizontación es el proceso mediante el cual se diferencian los horizontes dentro del perfil del suelo, ¿cierto? Entonces, este proceso ocurre debido a una acción combinada, ¿cierto? De factores como el clima, organismos, la relieve, el material parental y el tiempo, ¿cierto? Entonces, por esta razón, dos suelos pueden ser muy diferentes aún estando cerca, ¿cierto? Lo que les hablaba ahorita anteriormente. Podemos encontrar dos zonas fisiográficas, dos zonas agrológicas, ¿cierto? Dependiendo, pues, de este tipo de suelos. Entonces, las condiciones ambientales también dan lugar a determinar, ¿cierto? El tipo de desarrollo de los horizontes, ¿sí? Entonces, pues, esto explica por qué existen distintas morfologías de suelo, ¿cierto? Dentro de un mismo terreno. Bueno, entonces ahora tenemos la variabilidad del suelo y la necesidad de clasificarlos. Entonces, nos dice que aunque los suelos presentan una gran variedad, esta no es infinita. Entonces, existen suelos que comparten unas características similares, lo que permite agruparlos, compararlos, clasificarlos o nombrarlos, ¿cierto? De alguna u otra forma estandarizada, ¿cierto? Entonces, gracias a esto es posible poder formar, ¿cierto? Como esos grupos o esa agrología, ¿cierto? Tanto como la parte ambiental, como la parte de agricultura, ¿cierto? Y también para el ordenamiento territorial. ¿Mm? Entonces, es bien importante. Bueno, entonces aquí este es el sistema de nomenclatura que les había dicho, ¿cierto? Entonces, este es el autor que se llama Vasili, que se considera pues el padre de la edafología moderna. Entonces, él propuso las primeras letras, ¿cierto? Del alfabeto latino para poder designar los horizontes del suelo en simple universal y poder facilitar la comunicación técnica entre los profesionales, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar que tenemos la capa A, ¿cierto? Que se le llama horizonte superficial, la capa B, que es el horizonte acumulativo, la C, que ya es el material orgánico, y de ahí, pues, pueden desprender otros que pueden ser con siglas de O, E, R, ¿cierto? Digamos que aquí vemos diferentes horizontes. Entonces, bueno, cuando lean el libro y se van a dar de cuenta, entonces digamos que, ¿cuáles han sido las limitaciones de esta nomenclatura? Pues que se han generalizado, ¿cierto?, a nivel mundial, pero no existe pues un acuerdo absoluto entre todas las instituciones de escuelas, ¿cierto?, de edafología o de pronto de libros, ¿cierto?, para conservar, digamos, como ellas, para poder describir pues estos tipos de suelo, ¿cierto? Entonces, por si se llegan a encontrar de pronto algún informe, pues aquí ya van a poder identificar para poder describir, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que los horizontes genéticos principales se designan atendiendo a su posición en el perfil y al proceso de formación, ¿cierto? Preponderadamente con la significación que indica. Entonces, digamos que cuando son denominaciones H, son histos tejidos, que significa que es un horizonte orgánico, ¿cierto? De un suelo orgánico formado por una acumulación, ¿cierto? En situ, ¿qué quiere decir? Pues que está ahí.
de materia orgánica en superficie o en medio saturado de agua durante periodos prolongados, ¿cierto? Tenemos la designación de la O, entonces básicamente es un horizonte orgánico de suelo mineral formado en la parte superior del suelo en condiciones predominantes aerobias que contiene un 20% más de carbono orgánico y un horizonte típico del suelo del bosque, ¿cierto? Y vamos a ir encontrando pues las denominaciones, ¿cierto? A, E, B, C, ¿sí? Entonces estas son las denominaciones que hace él, ¿cierto? Para poder hacer una correcta interpretación de este tipo de horizontes, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vemos una imagen, ¿cierto? De terreno pues real con 3 diferentes horizontes, ¿cierto? ¿Quién me explica esta imagen de lo que hemos hablado? Profe, buenas noches. Hola, Mufi. Profe, eso es una calicata. Es un Sí. proceso, o sea, pues que se hace en un suelo cuando se va a tomar una muestra. O para mirar los perfiles, lo que usted nos miró en las imágenes anteriores, aquí lo estamos mirando en realidad. En vivo y en directo, como dice uno, en el momento que se da la calidad puede ser de 1 metro, 1,50, dependiendo pues para la finalidad y el estudio que se quiera tener. Ahí vemos el horizonte 0, pues que es donde está la hierba superficial, el A, y el B, que son hasta los horizontes más o menos que son donde se sostiene la arborización. Hay unos suelos que dependiendo de la ubicación, pues el horizonte A puede ser mínimo, o sea que carecen de materia orgánica. Por decir, para los llanos orientales los suelos son un mínimo de materia orgánica a comparación del eje cafetero, que la materia orgánica es casi el doble de lo que puede encontrar. Son como las características que se hacen y el proceso se llama calicata para pues mirar los perfiles realmente del suelo. Si se va a sembrar un cultivo perenne dependiendo pues la profundidad de las raíces, pues también pues se dice si es viable o no es viable para establecerlo o no establecerlo. Perfecto, Mufi. Así es. Mejor dicho, no pudo ser. ¿Algún otro aporte de algún otro compañero? ¿Sí han entendido los demás hasta el momento? Sí, señora. Bueno. Okay. Bueno, entonces, para que un suelo sea fértil, ¿cierto? Desde la perspectiva del perfil horizontal, pues debe de tener, ¿cierto? Ese horizonte bien desarrollado, que es el 0, ¿cierto? Con abundante materia orgánica en descomposición, ¿cierto? El horizonte A con color oscuro, ¿cierto? Que tiene alto contenido en humus, una buena estructura y una buena actividad biológica, ¿cierto? El horizonte B, pues que permite la penetración, ¿cierto? Radicular y pues este retiene los nutrientes que son útiles, ¿cierto? Y la capa C, pues serían capas duras o rocas que van a impedir el crecimiento de las raíces, ¿cierto? Entonces digamos que lo que decía Mufi ahorita, se realizan unas calicatas, ¿cierto? Con una profundidad, a veces las hacen de 6 metros o en ocasiones, bueno, cuando es para mirar temas constructivos, ¿cierto? Hasta que encontremos suelo firme, ¿cierto? Pero pues todo va a depender para el cultivo, ¿cierto? Que se vaya a designar. Entonces, en resumen de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, hemos hablado sobre la definición del suelo, ¿cierto? Que es un cuerpo que ocupa un espacio tridimensional formado por diferentes materiales a través de un proceso destructivo y de síntesis, ¿cierto? Entonces, es un sistema de fases, el cual pues hace parte
de material fragmentado, ¿cierto? En la superficie de la Tierra. También hemos hablado sobre el perfil, que nos indica cuál es la sección vertical bidimensional, ¿cierto? En un suelo que se extiende desde la superficie hasta el material rocoso. Hemos hablado sobre el horizonte, que básicamente dijimos que son capas del suelo, más o menos paralelas al suelo, ¿cierto? El cual posee pues unas propiedades iguales y características de formación parecidas, similares o procesos genéticos, ¿cierto? Y el estrato, que eso es una definición acá que colocamos, entonces básicamente son capas que determinan arbitrariamente según alguna característica descriptiva, ¿cierto? Como color, textura, piedra, raíces, acumulación, sales u otros elementos que tenga el suelo, ¿cierto? Bueno, entonces acá, en esta partecita, vamos a hablar sobre el estado de humedad. Entonces, el estado de humedad hace referencia, ¿cierto?, a las condiciones de humedad que tiene un horizonte. Al momento de estudiar el suelo, ¿cierto?, la descripción del suelo de humedad se basa pues como en una apreciación generalmente subjetiva, pero para poderlo cuantificar pues habrá que recurrir, ¿cierto?, pues a un muestreo especial en recipientes herméticos y posterior a un análisis de laboratorio, ¿cierto? Pero en campo se utilizan unos criterios que fueron propuestos por un autor que se llama Israel Sen, ¿cierto? Y que él dice que el suelo está formado a partir de minerales volcánicos y que presentan unas propiedades especiales. Entonces él aquí nos muestra como unos criterios, ¿cierto? Entonces nos dice acá, textura, ¿cierto? Cuando la textura de ese suelo es gruesa, ¿cierto? O moderadamente gruesa, ¿cierto? Entonces, el ensayo en campo que podemos hacer es revisar si hay granos sueltos que se desintegren con los dedos. Entonces, quiere decir que es un suelo que está seco, ¿cierto? Si tiene una textura media, ¿cierto? Y cuando hacemos el ensayo en situ, se mira como pulverulento, perdón. A veces en costras que se reducen en polvo al romperse, también se considera seco. Cuando es fino o muy fino, ¿cierto? Pero entonces al momento del estallo son partículas duras, muy reseco, se grieta y a veces tiene costras superficiales y se desintegra, entonces es seco, ¿sí? Aquí tenemos, si pueden ver este aparatico, se llama Casagrande, ¿sí? Entonces aquí bueno, esto tiene una norma, ¿cierto? Aquí se mete pues cierto porcentaje en la cápsula, ¿cierto? Se le dan unos golpes, entonces la norma indica que a tantos golpes se va cerrando, entonces va indicando como las medidas, entonces eso nos va a botar como la humedad del suelo. Eso es un ensayo ahí que se hace en laboratorio. Bueno, entonces acá tenemos otro. Nos dice que cuando, bueno, aquí en esta parte, bueno, en la parte de arriba, en la parte de acá arriba, perdón que se me olvidó mencionarles, que suele pasar que digamos que cuando tocamos ese suelo hay como una baja conductividad térmica, ¿sí? Por lo que da la sensación que está caliente al apretarlo en la mano, ¿cierto? Entonces también es como una forma de revisar eso. Entonces aquí, cuando ya está frío, ¿cierto? Cuando digamos que cogemos la muestra ahí en situ, bueno, en campo, y si está en frío el suelo o seco en apariencia, pero en realidad está frío, entonces cogemos la muestra, ¿cierto? Si es una muestra gruesa, moderadamente gruesa, o sea, las partículas, la textura, y si no se puede formar una bolita, entonces eso quiere decir que está ligeramente húmedo, ¿cierto? Si la textura es media y la bolita se hace migajas, pero se mantiene relativamente compacta bajo presión, también se considera ligeramente húmedo, ¿sí? Cuando la textura es demasiado fina, se siente fría, ¿cierto? Es ligeramente moldeable y se puede formar una bolita al presionarse, entonces también es
una muestra ligeramente húmeda, ¿cierto? Ahora, cuando lo tocamos, ¿cierto? Y nos da la sensación que también está frío, pero hay como esa ausencia de agua libre, ¿cierto? Entonces, cuando cogemos esa muestra, esa textura gruesa, bajo presión y se puede formar una bolita que se desintegra de manera fácil, entonces lo consideramos como un suelo húmedo, ¿cierto? Cuando la muestra es moderadamente gruesa y se forma una bolita con dificultad que se rompe de manera fácil y se adhiere, ¿cierto?, a la mano esa muestra, pues también se considera un estado húmedo. Cuando la textura es media y se puede formar una bolita moldeable, ¿cierto? Que es como más pegajosa, es como más arcillosa, también es húmedo, ¿sí? Cuando ya la textura es demasiado fina y se forman cilindros de manera fácil, cuando se amasa con los dedos o al tacto, ¿cierto? También se considera pues una muestra húmeda. Perdón. Ahora, si el suelo está mojado, ¿cierto? Y no escurre agua al presionarlo en la mano, pero deja una huella húmeda, ¿cierto? Y no cambia de color al añadir de pronto una gota de agua más, entonces es una muestra mojada. Y cuando al presionar una muestra con la mano que se escurre el agua, ¿cierto? Entonces digamos que ya es una muestra que está demasiadamente saturada, ¿sí? Bueno, entonces el estado de oxidación. Sí, estado de oxidación. Bueno, básicamente el tema de la humedad del suelo pues influye mucho sobre la aireación y del estado de oxidación, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, condiciona la vida de las raíces, de microorganismos. Entonces, tiene un especial significado para poder diagnosticar, ¿cierto? La presencia temporal, el comportamiento de la capa freática, ¿cierto? Del suelo, el estado de óxido, reducción. Entonces, esto es una propiedad, ¿cierto? Que se puede inferir a partir del color de la existencia, ¿cierto? Si de pronto hay, bueno, ahorita vamos a mirar una imagen sobre el tema de los moteados, ¿sí? Que ese es otro término, ¿cierto? Pues del estado de las raíces y a veces del olor. Entonces, hay unos colores que son como grises verdosos que se denotan como con condiciones de reducción y hay otros que son como, bueno, otros, estoy hablando como de muestricas, ¿cierto? Hay otros que son de color rojizo, ¿cierto? Que es decir, que tiene una buena aireación, ¿cierto? Bueno, entonces, básicamente el estado de oxidación del suelo, ¿cierto? Hace referencia a que tan bien aireado, ¿cierto? Está ese suelo, es decir, cuánta presencia de oxígeno hay en él. Entonces, esto depende directamente, ¿cierto? De ese régimen de humedad, que tanto tiempo el suelo permanece seco o saturado de agua, ¿cierto? Entonces, la relación entre humedad y aireación y vida del suelo. Entonces, cuando el suelo está seco, con un buen drenaje, pues hay un oxígeno disponible, ¿cierto? Mientras que cuando el suelo está saturado de agua, por periodos prolongados, el oxígeno se desplaza y se generan unas condiciones reductorias, ¿cierto? Que incluso de esto hay lo que yo les hablaba sobre la clasificación de la agrología, ¿cierto? Ahí a mí me dice, me indica, ¿cierto? Qué tipo de clase de suelo posee, digamos, como estas características, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues son suelos que, un ejemplo, si permanecen la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Saturados de agua, pues no, digamos que no, o hay otros suelos que solamente una vez se puede sacar un cultivo de cierta manera, entonces digamos que ahí baja, ¿cierto? Ese valor de ese suelo. Ahora,
Importancia de la capa freática. Entonces, esto es esencial, ¿cierto? Para poder diagnosticar la presencia temporal y el comportamiento, ¿cierto? De la capa freática, porque si un suelo presenta rasgos de reducción, es una señal de que el nivel freático sube de manera periódica, ¿cierto? Aunque el agua no esté de manera visible al momento del estudio, entonces el suelo guarda esa evidencia histórica de saturación, ¿cierto? Es muy importante, ¿cierto? Digamos que en avalúos rurales, en estudios de la aptitud del suelo, para proyectos de construcción y también para peritajes ambientales, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos identificar el estado de oxidación o reducción? Entonces, lo que mencioné, ¿cierto? No siempre se mide con instrumentos, sino que se influye, ¿cierto? También observando el color del suelo. Entonces, si vemos que ese suelo es gris a verdoso, pues tiene una condición de reducción, ¿cierto? De esa poca aireación y de un exceso de agua, ¿cierto? O sea que me va a imposibilitar a mí, pues, un cultivo, ¿cierto? Ahora, si son de color pardos, rojizos o amarillos, ¿cierto? Me dice que hay una buena condición de oxidación y una buena aireación, ¿cierto? Entonces, esto básicamente ocurre porque el hierro del suelo cambia, ¿cierto? De forma química según haya o no haya oxígeno, ¿cierto? Ahora, moteados, ¿cierto? Que fue lo que ahorita arriba mencionamos. Entonces, básicamente, ¿qué es el moteado? Son manchas de diferentes colores dentro del suelo que me indican a mí que hay una alternancia, ¿cierto?, entre periodos secos y periodos húmedos y señalan que hay fluctuaciones del nivel freático, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar, ¿cierto?, en esta muestra. Bueno, aquí, espérate. Aquí podemos observar, ¿cierto?, en esta muestra, a lo que yo me refiero cuando habla de moteados, son estos colores que vemos acá diferentes, ¿cierto? Entonces aquí, como podemos ver, vemos varias pinticas, ¿cierto?, de otros colores. Entonces aquí observamos el color, el tamaño, el porcentaje de moteados del suelo y los moteados aparecen como puntos o manchas de diferentes color en comparación con la matriz del suelo. Entonces normalmente se buscan moteados naranjas, rojos o azules o grises, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Nos dice, pobre, ¿cierto? Cuando es un suelo pobre, pues el suelo presenta moteados anaranjados, medios y gruesos, sobre todo grises, en más del 50% de la muestra, ¿cierto? Cuando son suelos moderados, entonces el suelo presenta algunos moteados finos y medios de color naranja y gris que pueden ir del 10 al 25% en la muestra del suelo, ¿cierto? Que son estas manchitas que aparecen así. Ahora, cuando el suelo es bueno, pues generalmente no se observa ningún moteado en el suelo, tal cual como podemos ver acá, ¿cierto? Incluso tiene raíces. Entonces es un buen suelo. Ahora acá tenemos estas muestras, ¿cierto? Entonces, estas muestras vemos pobre condición, ¿cierto? No se ven macroporos, estructura compactante cuya superficie se rompe formal, ¿cierto? Está demasiado seca la muestra. Moderada condición, pues hay algunos macroporos entre los agregados, observa una compactación. Y una buena condición, pues hay muchos macroporos, ¿cierto? Entre los agregados se nota buena estructura para el suelo, ¿cierto? Entonces, en la condición buena, ¿cierto? El suelo, pues, tiende a tener, ¿cierto?
un tono oscuro, ¿cierto? En la condición moderada, el suelo tiene a entender un color pardo o un color rojizo, ¿cierto? Y en la condición pobre, pues el suelo tiene un tono demasiado claro, ¿cierto? ¿Por qué es importante la coloración del suelo? Porque los suelos con colores más oscuros tienen generalmente, ¿cierto? Más materia orgánica, ¿cierto? La materia orgánica pues permite que un suelo sea más sano y que funcione mucho mejor, ¿cierto? La materia orgánica básicamente es el alimento de los microorganismos por lo que sostiene, ¿cierto? La vida del suelo. Y un suelo vivo pues es un suelo más sano, en conclusión. ¿Listo? Ahora, esta es la actividad para la clase. Bueno, la actividad o el taller que quiero que realice. Entonces, básicamente consiste en que ustedes clasifiquen, ¿cierto? Los terrones de bloque, ¿cierto? Que tenemos acá de muestras de suelo, en suelo bueno, pobre y moderado, y pues que explique por qué escogió, por qué designó cada muestra en bueno, pobre o moderado. ¿Listo? Ok. Subo estas diapositivas al Classroom para que lo tengan ahí y puedan realizar la actividad, ¿cierto? Sí. Sí, porque como van a ver la semana. Sí, Aló, profe, por favor. Héctor, señor. No iba a mandar un emoji y se me fue la levantar la mano. Listo, ya pueden revisar en el Classroom y me confirman, por favor.
Listo, listo. 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 Entonces nos vamos a... Ya cargó. Listo. Entonces eso está en la diapositiva 27, 28, 29. Entonces vamos a realizar la actividad y me van avisando. ¿Listo? Profe, hay dos actividades. Primero la de pobre, moderado y bueno, ¿cierto? La Sí, de... Ah, las dos son las mismas, sí. sí, son 9 muestras diferentes, ¿cierto? Pero acá pues vemos ya una como en campo. Entonces son 9 muestras diferentes, las cuales tienen que organizarlas o clasificarlas, ¿cierto? ¿Cuál considera usted que es un suelo pobre o cuál considera usted que es uno moderado o uno bueno? Y explique por qué lo considera usted así de esa manera. ¿Listo? Ah, ok, ok, profe. Bueno. Profe, qué pena, es que se me cayó el internet acá en la casa y me conecté al celular, pero entonces la señal es muy fluida, que es muy intermitente. Desde el celular pues no alcanzo a mirar bien las imágenes y eso. Sí, y no puedes entrar al Classroom desde el celular para que descargues las diapositivas que están ahí ya las monté en el Classroom. Sí, estoy intentando entrar, pero ya vuelvo y digo es que la señal no es tan, que O sí, precisamente acá, bueno, sí, precisamente bueno, se cayó, dale, no, entonces me sacó el tranquilo, dale, computador y me conecté al celular. bueno, tranquilo, dale, tómate tu tiempo.
Oscar, señor. Ya los clasifiqué. Y tienes ahí para compartir imagen. Ay, ¿qué hice? Bueno, no, pues lo hice en el celular. Ah, ya. ¿Hay que hacerlo en Word? Aquí? Pues bueno, lo ideal es que lo organicen pues en Word, ¿sí? Para poderlo tomar como una nota, ¿cierto? Del taller que estoy elaborando para el primer corte, ¿listo? Entonces, yo les voy a subir, el taller consiste en unas preguntas chiquiticas junto con esta actividad, ¿listo? Listo, vale, entonces ya lo copio. Listo, bueno.
Santiago. Listo, profe, ya tengo la clasificación de los 9. ¿Listo? Sí, señora. ¿Presento pantalla? Dale. Listo. Ah, espera, me quito la mía. Listo. Ya lo subo en un Word más organizado. Ahí Listo. si ves la pantalla. ¿Sí? Entonces acá está este, acá está este. Y para el primero, aquí están las respuestas. Lo clasifiqué como en condición buena, digamos que presenta muchos macroporos. Y también, de acuerdo a las características, menciona que el suelo oscuro se caracteriza por tener buena condición. Entonces, tanto en la descripción como en el color, se clasifica como bueno. En la segunda, lo clasifiqué como pobre, en base a que tiene una estructura muy compacta y que no se presentan macroporos, y también lo analicé en base al tono claro que presentaba. En la parte 3, en esta imagen, tenemos la presencia de algunos microporos y se asemeja con el color pardo rojizo, a diferencia de este que era más clarito. Lo mismo con el 4, digamos que en este presenta la compactación de microporos, pero presenta algún tipo de horizonte O y A, pero muy pequeño, entonces no es pobre, pero es moderado. Encontramos la quinta imagen, esta quinta imagen presenta algunos microporos y también se caracteriza por estar compacto junto con los tonos pardo y rojizo, acá está. Tenemos el sexto, que yo lo considero un suelo bueno. Digamos que el color representa que es algo rojizo, pero se presenta la presencia de microporos similares a este en este sentido. Digamos, no está tan compacto como este, por eso lo clasifique como un suelo bueno. A 6, 7, en la 7 se clasificó como suelo bueno, digamos que presenta alta humedad, es un suelo bastante oscuro. No, digamos que ampliando la imagen, no se ve mucha piedra, significa que este suelo tiene buena estructura. A la imagen 8, en base a lo que veo, digamos que denota poco horizonte A, y, o sea, existe el horizonte O, el orgánico y el A, pero se ve que es superficial. Entonces, supongo que al encontrar el suelo, cuando excavo, voy a encontrar un suelo similar a los que visualizo aquí de condición moderada. Y asimismo, encuentro este suelo de acá, que por nada más la foto se ve la alta presencia de material orgánico. Yo asemejo que ese suelo, digamos, se puede encontrar en el Cauca y en la Amazonía y tiene una muy buena estructura al tener un horizonte O y A bastante ancho respecto a los demás horizontes en la superficie. Esa sería mi clasificación. Listo, Santiago. Entonces, vuelve y revísala, porque hay unas que están mal. ¿Listo? Y analiza y revisa y las subes. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿algún otro compañero más? Jorge, Didier, Cristian, Oscar, Santiago, bueno, Santiago ya, Héctor, Mufi. Profe, pues yo estoy aquí el celular, yo la tengo la pobre moderada, pero lo que no puedo proyectar, me tocaría pronto que usted pues me proyectara allí la presentación y con base a la numeración que tengo le escribo cuáles son los pobres, moderados y buenos según la clasificación que hice. Listo, Porque estoy acá perdido, estoy... tranquilo. Profe, pues yo alcancé a hacer nada más los 4 primeros y pues no sé si guste que los comparta. Sí, claro. Entonces, espérame, a ver, después de Mufi, ¿sí? Y ya, a ver, Mufi. Entonces, pues aquí a grosso modo, pues considero que los buenos estaría el 1, el Sí, 3, el 7 y el 9, por las características que se ven a simple vista. Materia orgánica, los suelos, aquí se puede mirar el cultivo que tiene establecido, y la hojarasca por decir el 9, podemos mirar el cultivo que está establecido, la coloración de la hoja y la hojarasca que se ve ahí alrededor del cultivo. Que podríamos decir que sí, esos serían los buenos.
si es lo que se alcanza aquí a grosso modo. El 1 pues también tiene condiciones óptimas, porosidad negra de materia orgánica. El 3 se ve la porosidad que tiene, y el 7 pues que sería como el suelo ideal, con las mismas condiciones que se ve, parece que fuera humus de lombriz y no un suelo. Entonces serían como los buenos. Pobre, yo diría del 2 y el 4, por la roca que se ve, y aquí pues en el 4 vemos que solamente hay gramínea, que es característico en suelos pobres y ácidos. Y ya los otros pues quedarían como suelos moderados, que están entre pobre y bueno, ya grasos rasgos. Haríamos esa clasificación. De todas maneras, quedo pendiente para organizarla bien y subirla. Listo, dale. Claro. Listo, entonces lo organiza y lo sube. Bueno. Perfecto. Cristian, ¿qué me dijo? Sí. Sí, profesora, ya comparto. En un segundo. Listo. Profesor, ¿me escucha? Sí, ya te escucho. Sí. Yo estoy compartiendo, lo hice fue en un PowerPoint y pues para poder, digamos, ampliar un poquito más la imagen y poder observar bien. Y lo hice fue más como una descripción de lo que vi. Entonces allí está. En la primera, así como lo escribí ahí, pues en la imagen observo un suelo oscuro, lo que indica que es un suelo bueno debido a su alta carga de material orgánico. Además, al contener buen nivel de humus, se puede inferir que tiene buena actividad biológica y mayor capacidad de retención de humedad, lo que indica que el suelo es perfecto para pues, actividades agrícolas debido a la fertilidad y al contenido de nutrientes. En la segunda imagen, pues la observo muy clara. Describo allí que en la imagen observo un suelo claro con sectores grisáceos, lo que me indicaba pues que puede ser un suelo muy pobre. Al tener el color claro permite inferir que la carga biológica es poca y que esto pues a su vez indica que el contenido de nutrientes es bajo. Y por otro lado observé que pues el suelo está muy compactado, de modo que puedo suponer que la aireación del terreno es baja y por ende también la infiltración de la misma. La tercera imagen, alguien levantó la mano. Alguien levantó la mano, profe. Oscar, señor. Ah, no, qué pena, era para seguir después de él. No interrumpa. Ah, bueno, Ok. tranquilo. En la tercera imagen, pues observo un suelo entre oscuro y sectores de color claro, es decir, puedo considerar que esta porción de suelo contiene carga biológica moderada y pues que es aceptable. Y en la última, y bueno, y tampoco observo que esté que haya, que esté muy compactado. Y en la última que hice, pues la imagen observo un suelo claro con capas muy compactadas, de modo pues que también lo considero como un suelo pobre y pues indica que asimismo que el otro, pues que tiene poca carga biológica y por ende pocos nutrientes. Asimismo, por su apariencia de compactación, debe tener problemas de aireación y infiltración. Listo, Cristian. Sí, hasta el momento vas bien, ¿listo? Entonces te faltan las otras 5, que son 9, son 7, perdón. Sí, profe. Son 7, son 9, entonces sí te faltan las otras 5, ¿listo? Ok, profe. Gracias. Bueno, Oscar. Oscar. Oscar, ¿vas a presentar? Ya, perdón. Listo, ahí se ve bien, sí. Sí.
Yo lo hice, de un momento, así. Este es el primer suelo, pues ahí lo describí. Es oscuro, grumoso, con buena estructura. Pues eso indica como que tiene una buena materia orgánica. Segundo suelo, ya ese lo clasificaría como bueno. Este lo clasificaría como pobre, porque está claro, se ve compacto, está liso, casi no, solo se ve una raíz como muerta ahí. El tercer suelo, este lo puse moderado o intermedio, porque pues tiene como algo de estructura y no está tan oscuro ni tan claro. El cuarto lo puse pobre, está muy claro, se ve el aspecto duro, no hay como una estructura visible. Ese lo puse como pobre, el quinto. Por lo mismo, se ve compacto, no se observan raíces, se ve claro. El sexto lo puse moderado, pues eso ya se ve como con un poco más grumoso, está claro y pues igual está seco, y hay unas grietas ahí verticales, se observan. Este es el séptimo, ya está oscuro, la textura está fina, uniforme, tiene buen aspecto, está suelto, lo clasifiqué como bueno. Este es bueno, pues por la vegetación que se observa, el clima. Lo mismo el último, lo puse como bueno, pues porque tiene buena cobertura natural, pues bastante, digamos, hay mucha presencia de vegetación en la imagen. Eso sería. No sé si esté bien. Listo, solo tienes como un Omar, ¿listo? Ya, dale. Gracias. Para que revises. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? Que ya son las 10:04. Yo les acabé en el mismo lado donde ustedes descargaron las diapositivas. Ahí abajito hay un documento, ¿cierto? Que es donde está la continuación del taller, que son básicamente 2 preguntas de selección múltiple y 3 o 4 preguntas abiertas. ¿Listo? Para que lo revisen. Y pues nada, una feliz noche, que descansen. Entonces ese taller queda para entregar de hoy en 8 días. ¿Listo? Y a la medianoche se cierra el aula, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Es un taller ahí cortico. Entonces, nada, que descansen y una feliz noche. Muchas gracias, profesora. Buenas noches, Hasta hasta luego. luego. Ok, muchas gracias, Buenas feliz noches a noche. todos. Feliz noche, compañeros. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, compañeros.